Con ese mismo gozo, saludamos a todos los hermanos y a los amigos con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, su capítulo 9, verso 32. Estaremos de pie para reverenciar las Sagradas Escrituras y nos dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El reto más grande de los apóstoles era demostrarle a un Cristo resucitado. Habían ciertas dudas en cuanto a la resurrección de Cristo. Los apóstoles ahora tenían que testificar de un Cristo resucitado. La oposición contra los creyentes, contra los apóstoles, era muy evidente en aquellos días. La necesidad de escuchar un evangelio de poder era lo que muchos anhelaban. Ya muchos de estos hombres y mujeres estaban cansados de escuchar falsos predicadores que no tenían poder ni demostración. La Escritura nos muestra que en una gran persecución, en los anteriores capítulos de Hechos de los Apóstoles, la iglesia se esparció por Samaria, la iglesia se esparció por muchos lugares, y con ese mensaje estaba el apóstol Pedro, ahora testificando de un Cristo resucitado. Para muchos era imposible creer que Cristo había resucitado, y las únicas evidencias eran a través de la fe de Pedro, la fe de todos aquellos santos varones que vieron a Jesús y que Jesús le dio promesas, autoridad de sanar los enfermos. Vemos acá un hecho muy glorioso, y es la curación de Eneas. Era paralítico. Para muchos en aquellos días era imposible que Eneas se levantara y caminara. Ellos no creían ni siquiera en la resurrección. Y digo esto porque había un grupo que no creía en la resurrección, mucho menos de los milagros, mucho menos de las sanidades. Para ellos no era necesario una manifestación sobrenatural, porque no lo creían. Para eso existían médicos, curanderos, agoreros, hechiceros, y no era necesario un poder sobrenatural. Todo era consultando a los brujos, todo era consultando a los hechiceros. Pero cuando el evangelio de Cristo se expande luego de esta persecución, algunas ciudades que habían mantenido por mucho tiempo esta creencia, se les quitó aquella venda que estaba en sus ojos. Ellos creían que cada vez que sentían un dolor en el estómago, un dolor en los huesos, un dolor de cabeza, había que ir a la casa del curandero. Ellos se sentían satisfechos con eso. Tal es la historia de Samaria. Cuando llegó el evangelista Felipe a esta ciudad, la gente estaba engañada por Simón el mago. También estas otras ciudades estaban engañadas por falsos profetas. Estas ciudades no habían tenido una manifestación sobrenatural, y era necesario que los apóstoles se expandieran por muchos lugares. De manera que la persecución que hubo en Jerusalén no fue para mal, sino para bien.
Las pruebas que los apóstoles enfrentaron era para que el evangelio pudiese extenderse, era para que la palabra de Dios se pudiera extender, porque Dios no quería que su pueblo estuviera estancado. Es lo mismo que pasa en nuestros días. Es necesario que el evangelio explote en todos los lugares. La iglesia no puede estar estancada. Es necesario que lo que estamos padeciendo, persecuciones, luchas, pruebas, sean para que el evangelio crezca. No es nunca para que nuestra boca esté cerrada, no es nunca para que estemos de brazos cruzados, sino para que la palabra corra, para que el mensaje de Cristo se oiga en todos los lugares. Pero al parecer algunos no han entendido aún el propósito de Dios. Vemos aquí el propósito de Dios. Si no hay persecución, quizás Pedro no hubiese caminado por esta ciudad. Hemos leído el capítulo 9, verso 32. Nos habla de un milagro extraordinario. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida, una ciudad que necesitaba creer en Cristo. Y no había otra forma de que Lida creyera en el evangelio sin antes mostrarle un Cristo de poder. Nosotros no podemos llegarle a las personas sin base, no podemos llegarle sin testimonio, no podemos llegarle sin algo evidente que Dios haya hecho en nuestras vidas. Por eso el evangelio es para aquellos que tuvieron una experiencia sobrenatural. Todos los que somos cristianos evangélicos en este siglo XXI tenemos una evidencia palpable, poderosa, para poder convertir a multitudes al evangelio. Aquí habrán personas que antes estaban moribundas de cáncer, moribundas de SIDA, estaban expuestos a la muerte por una obra de brujería. Pero cuando escucharon el glorioso evangelio de Cristo, ese evangelio rompió cadenas, ese evangelio destruyó las fortalezas del diablo. Y es por eso que hoy testificamos de un Cristo de milagro, como se manifestó en Lida. Y allí estaba Pedro, con poder, con unción, luego del Pentecostés. Y por eso la escritura dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Cómo era la condición de Eneas? Eran 8 años imposibilitados. Eran 8 años sin poder caminar. Eran 8 años postrado en una cama. Eran 8 años sin esperanza. ¿Cuántos brujos quisieron levantar a Eneas y no pudieron? ¿Cuántos religiosos llegaron con sus ritos y no pudieron? Pero ahora había llegado el momento de Dios glorificarse. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos algo. Dios a veces permite que las personas recorran todos los recursos humanos. Y en eso está la medicina terrenal. En eso está la brujería. Las personas buscan brujos y donde les recomiendan, allá van buscando al brujo. Y viajan por todo el mundo buscando su salud, buscando la sanidad. Y resulta que todos los brujos le estafaron. A la final la persona dice, ya no tengo esperanza. Pero allí donde la persona cree que ya no hay más salida a sus problemas, es cuando la luz de Cristo se manifiesta. Y cuando la luz de Cristo se manifiesta, no hay forma de retornar atrás. Cuando Cristo dice, yo sano, yo sano. Cuando Cristo dice, yo liberto, yo liberto. Cuando Cristo dice, yo levanto, Él levanta. Diga gloria a Dios. Por esa razón, cuando llega ya, según el versículo 36, le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Palabras poderosas. Cuando nosotros escuchamos esta frase, Jesucristo te sana, eso basta más que la insulina. Eso basta más
que cualquier tipo de medicamento. Eso basta más que cualquiera forma de trabajar de los brujos, porque los brujos dicen: te vamos a curar con esta planta, tienes que hacer esto, tienes que ir y comprar esto, y usted lo compra y gasta, invierte. Pero basta únicamente cuando escuchamos: Jesucristo te sana, Jesucristo te sana, la palabra de Dios se cumple, Jesucristo te sana, la palabra de Dios sana. Por eso nosotros que estamos acá no perdemos el tiempo invirtiendo en los brujos, en los médicos. No perdemos el tiempo como muchas personas buscando su salud, buscando sanidad en el psíquico, en el astrólogo, buscando su sanidad en el adivino, buscando sanidad en los ritos de los babalaos. Nosotros los cristianos tenemos únicamente que invocar el nombre de Jesús y allí viene el milagro. Invocamos el nombre de Jesús y allá hay respuesta. Invocamos el nombre de Jesús y los demonios se van. Y algunas personas dirán: pero ¿cómo es eso? Que los evangélicos solamente con mencionar el nombre de Jesús y las enfermedades se van. Porque esto es para aquel que cree. Jesús dijo: al que cree le es posible. Y por fin había llegado el milagro para Eneas. La escritura dice que Pedro le dice: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Por qué usted cree que se levantó? Porque lo que Pedro estaba diciendo era con seguridad. Por eso es que cuando nosotros hacemos una oración por los enfermos, lo decimos con seguridad: en el nombre de Jesús, eres sano. Y la persona recibe sanidad porque nuestra fe está en Jesús. Se levanta el enfermo. Eneas se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ese es el resultado de un milagro. Una iglesia sin sanidades, sin milagros, sin poder sobrenatural, no hay convertimiento de almas. Por eso nosotros creemos en los dones espirituales. Creemos lo que Jesucristo dijo: cosas mayores harán en mi nombre. Por eso aquí es imposible que un enfermo salga peor. Por eso es imposible que una persona que venga embrujada salga peor. Es imposible que un paralítico se vaya paralítico, porque nosotros hemos creído en la palabra, y esos milagros hacen que muchos se conviertan al evangelio. Diga gloria a Dios. Yo estoy completamente seguro que a través de esta palabra ahora mismo el cáncer está siendo extirpado. Con esta palabra el SIDA se está yendo del cuerpo. Con esta palabra muchos enfermos que me oyen en los hospitales, en las casas, se están levantando, porque la palabra es poder. Porque la palabra es poder. Es poder. Qué tristeza es ir a un lugar que se llama supuestamente iglesia cristiana y no crean en milagros. Porque es la verdad. Hay muchos pastores que no creen en milagros en nuestra época, no creen en sanidades y son adictos a los médicos. Otros son adictos a los brujos, buscan hechiceros, buscan curanderos, porque ya no creen en un Cristo resucitado. El Cristo que predicó Pedro es el mismo Cristo que yo predico. Es el mismo Cristo que usted cree. Por eso todos los enfermos que han venido hoy a este servicio están ahora siendo operados por el Espíritu Santo. Están siendo sanados por Dios. Qué triste es leer esta porción bíblica y no creerlo en nuestra época, porque habrán algunos que lo leen solo para recordar una historia y dicen: hermanos, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32, y ustedes saben que fue la curación de Eneas, y así empiezan a hablar. Algunos predicadores que no creen en sanidad divina
tocan este punto solamente para recordar como que si fuera un cuento de hada. Vamos a recordar esta obra que hizo Dios a través de Pedro con Eneas. Pero en ellos no hay sanidad, en ellos no hay liberación, en ellos no hay dones espirituales. La iglesia está acabada, el pueblo de Dios está destruido porque no cree en un Dios de poder. Por eso hoy el Señor nos está hablando que debemos nosotros mantener la fe en Él y no en los médicos. Debemos mantener la fe en Dios y no en la medicina terrenal. Debemos creer que el Cristo que nosotros servimos es mayor que un cirujano de esta tierra. Debemos creer que nosotros tenemos un Cristo excelente en medicina. Él es poderoso para sanar. Algunas personas que no tienen fe buscarán médicos. Y usted puede observar el emblema de los médicos, una culebra. El emblema de la ambulancia, una culebra en un asta. Ese es el emblema del antiguo tiempo, ya lo hemos estudiado. Pero para nosotros no es una culebra. Nosotros sabemos que una serpiente representa a Satanás, el cual engañó a Eva en el desierto. Hasta allí acabó la sanidad divina. Adán y Eva en el desierto gozaban de sanidad divina, pero cuando desobedecieron, la serpiente los engañó. Y por eso dice la Escritura que en el desierto, en el tiempo de Moisés, las serpientes ardientes mordieron al pueblo hebreo. Y Dios le dijo: tienes que hacer una serpiente de bronce, colócala en una vara, y todo aquel que mira a la serpiente de bronce será sanado. Pero más tarde nosotros entendemos que no era la serpiente, sino que era necesario que Jesucristo viniera para que todo aquel que en Él crea sea sanado, para que todo aquel que en Él crea sea libertado. Ahora nosotros creemos no en una serpiente, sino en el Cristo de la gloria, que fue levantado para hoy darnos sanidad divina. Los médicos para aquellos que no tienen fe, la ciencia medicina para aquellos que no tienen fe, y la sanidad divina para aquellos que tienen fe en el Dios de la sanidad divina. ¿Por qué ha decaído tu fe últimamente? ¿Por qué ha decaído tu fe? ¿Por qué tu fe está más en la confianza de los médicos que en Dios? Hay muchas personas en nuestro medio que ya perdieron su fe. Todos los días están consultando con los médicos. Todos los días haciendo cola para consultar con ese médico. Ojalá fueran puntuales para hacer cola y venir a este lugar y consultar con Cristo. El médico de la tierra le dice: tienes que estar acá temprano a la consulta, y ellos madrugan para ser el primero. Y Jehová te dice: hay un servicio de oración que inicia con clamor y vienes llegando tarde. ¿Cómo quieres que Dios te sane si vienes tarde a la mejor bendición, que es hablar con Dios? La Biblia dice que la única forma de ser sanado es hablando con Dios. Su palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Su palabra dice: pedid y se os dará. ¿Por qué no le pedimos a Dios? ¿Por qué no venimos temprano a la casa de Jehová a doblar rodillas? Pero si el médico dice: tienes que estar acá temprano, tú obedeces lo que dice el hombre, porque mengua nuestra fe. Y al parecer creemos que Dios ya se murió. Al parecer creemos que el Cristo que predicó Pedro ya se fue, cuando es todo lo contrario. Cristo no se ha ido, Cristo está aquí, Él resucitó, Él está esperando que tú clames, Él está esperando que tú le pidas y Él te va a sanar. No van a decir gloria a Dios. En ese recorrido hallamos en el siguiente versículo otra señal poderosa. Versículo 36. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala.
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Los creyentes de esta ciudad, muy cerca a Lida, miraron bien invitar a Pedro, porque se trataba de una discípula. Aquí lo dice la escritura, Tabita era una discípula, le servía al Señor. ¿En qué? En limosna, hacía buenas obras. Era una discípula del Señor. ¿Usted cree que ellos no estaban rodeados de brujos? Estaban rodeados de falsos sanadores, pero ellos tomaron la buena dirección y fue buscar al hombre de Dios. Por eso Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y uncan con aceite a los enfermos y que sean sanados. En ningún momento este grupo de creyentes fueron a buscar a un curandero, sino que llamaron al anciano, llamaron al hombre preparado, al hombre que estaba revestido de virtudes, de poder, para que le hiciera una oración, una imposición de mano. Fíjese que en nuestra época hasta los cristianos no dejan esas costumbres. Cuando un niño está con mucha fiebre, dicen está ojeado, y buscan a un curandero para que le pase un huevo en el cuerpo y que le bañen con hoja de ruda. Hay muchos cristianos hasta que le colocan unos cintillos en las manos a los niños para decir es para que sean protegidos por el mal de ojo. Le colocan ojo de gato, le colocan un cintillo amarrado con cabello y dicen ya está protegido el nene. Pero qué mentira. ¿Qué evangélicos serán estos? Serán evangelios, pero no evangélicos verdaderos. Porque la palabra de Dios dice: plaga no tocará tu morada. Tu hijo está bajo esa promesa, mi familia está bajo esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Llamando brujos, llamando hechiceros, llamando curanderos, cuando tenemos al Cristo de los milagros. Cuando tenemos el Cristo de los milagros, solamente tienes que clamar, solamente tienes que pedir y vas a ver la gloria de Dios manifestarse. Allí estaba Pedro en Lida, cuando estos hombres tomaron a bien: vamos a buscar a Pedro. Vamos a buscar a Pedro, porque Tabita ya está lavada, está en una sala, la están velando. Vamos a rogarle al hombre de Dios que venga. Verso 39. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¡Qué dolor! Era un dolor inmenso para todos los que conocían a esta discípula. Era un dolor inmenso. Había enfermado, había muerto. Habrán algunos que quizás empezaron a murmurar y decir: ¿dónde está el Cristo que servía Dorcas? ¿Dónde está el Cristo que servía esta discípula? Estaba enferma y muere. No es posible. Si era dadivosa, hacía buenas obras, no es posible que haya muerto. Pero hermanos, la verdad es que hay cosas que Dios permite para glorificarse. Yo siempre he creído que las pruebas más grandes significan que la victoria es mayor. Se lo voy a repetir, porque si alguno está pasando por alguna situación difícil, si alguno está pasando por alguna prueba difícil, si esta prueba para ti es grande, lo que se avecina es mayor.
Dios nunca se va a glorificar en lo pequeño. Dios nunca se va a glorificar en una pequeña herida. Dios tiene que glorificarse en lo más grave para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea alabado. Si la prueba es doble, la bendición es triple. Si la enfermedad es incurable, para la ciencia es allí donde Dios se va a glorificar. Pero solamente tienes que tener fe, solamente tienes que creer en esta palabra que Dios te está dando. No van a decir gloria a Dios. Dios te ha traído para decirte hoy que esta prueba es para algo grande que viene a tu vida. No temas, no temas, porque yo me voy a glorificar en tu vida, dice el Señor. Yo me voy a glorificar, que muchos se van a quedar admirados, atónitos. Era imposible para muchos. Ya Tabita estaba en la sala, quizás embalsamada. Era imposible. El lloro, el lamento de las viudas, los recuerdos que salían, las túnicas que hacía Dorcas. El dolor era inmenso. Aquí hay personas que están pasando por dolores inmensos, lágrimas y lágrimas. Pero el Señor te dice hoy en este mensaje, el mismo Dios que está con Pedro es el mismo Dios que está en esta obra. El mismo Dios que estuvo con Pedro es el mismo Dios que está operando milagros ahora. Es el mismo Dios que te dice: no te desanimes. Solamente levanta tu rostro. Demuéstrale al diablo que tú tienes un Cristo de poder. Porque recuerde que el enemigo quiere hacernos creer a nosotros que estamos derrotados. El enemigo quiere hacernos creer que ya no tenemos oportunidad. El enemigo quiere hacernos creer que ya no vamos a avanzar, que ya no vamos a marchar. El enemigo nos quiere hacer creer que el hijo no va a ser convertido, que la hija no va a ser convertida. El enemigo quiere hacerte creer que tus hijos van a estar siempre en el poder del diablo. Pero no es así, no es así. Si la prueba ha venido es porque Dios está dentro del proceso, porque luego te vas a gozar, porque luego vas a glorificar a Dios como Eneas. Luego vas a glorificar a Dios. Había llegado el momento en que Pedro llegara a la casa donde estaban todos llorando y lamentándose. Verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro ordenó sacar a todos los que estaban allí llorando. Los que estaban allí quizás con duda, los mandó a sacar. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso de rodillas. Esa es la clave. Esa es la clave para la victoria. Hay que estar de rodillas ante el Señor. Hay que estar de rodillas en el matutino. Hay que estar de rodillas en el ayuno. Hay que estar de rodillas cuando estamos acá en la casa de Jehová. Porque la manera que los paralíticos van a caminar, que los muertos van a resucitar, que los ciegos van a recibir la vista, que los enfermos van a ser sanados, que los endemoniados van a ser libres, la única manera es de rodillas. La única manera es de rodillas ante la presencia del Señor. Yo no he conocido otra forma de tener victoria. Yo no he conocido en 21 años de estar en este camino que la única manera es de estar de rodillas ante el Señor. Así que aproveche, doble sus rodillas, hable con aquel que tiene poder para sanar. Pedro no llegó y dijo: búsqueme una silla para sentarme. Pedro
no llegó y dijo: búsqueme un refresco o sírvame comida a la mesa. Pedro no llegó así. Pedro llegó como un varón de Dios a doblar rodillas. Cuando viene la prueba hay que doblar rodillas. Cuando viene la enfermedad hay que doblar rodillas. No dice que hay que correr rápido ahí al médico. Vamos al médico porque me duele el corazón. Vamos al médico porque me duele la cabeza. Vamos al médico porque me duele el corazón. Así hay muchos evangélicos en nuestros días que al parecer no tienen un Cristo vivo sino muerto. Deberían de colgarse al cuello uno de esos crucifijos que usan los católicos, un Cristo muerto, moribundo allí en una cruz. Porque usted no cree. Usted no cree. Por eso es que yo te estoy recomendando que te coloques un crucifijo en el cuello, porque el Cristo que tú tienes al parecer está muerto. Pero si nuestro Cristo está vivo, no necesito un collar, no necesito un crucifijo, no necesito una cruz, no necesito un madero, porque ya Cristo está en mí, en espíritu y en verdad. Cristo se mueve en mí, en espíritu y en verdad. Diga gloria a Dios. ¿Qué hizo Pedro? Se puso de rodillas y oró. Y oró. Y oró. Y oró. Se lo voy a repetir porque al parecer aquí a muchos no les gusta orar. Dicen, esta obra del último avivamiento es orar y orar y orar. ¿Qué es lo que tú quieres? Guachi guachi. Que te ponga acá un menú de oraciones de francotirador. Eso es lo que tú quieres, un menú que diga oración 5 minutos, francotirador. Pues no es así. En este lugar hemos aprendido a doblar rodillas y a orar. La única manera de nosotros poder librar y estar en victoria es doblando rodillas y orando. Y orando. Pero usted tiene que pagar el precio. La carne no quiere, la carne se opone, pero el espíritu quiere doblar rodillas. El espíritu se siente bendecido cuando está de rodillas. Yo creo que un cristiano no debería ni siquiera de salir a la calle si no dobló rodillas antes. No se atreva a salir a la calle si usted no dobló rodillas ante el Señor. Porque usted no sabe cuántos dardos, cuántas saetas, cuántas trampas el diablo ha preparado contra ti en ese día. Y por no orar, te llevó el diablo. Por eso usted tiene que doblar rodillas y orar. Allí estaba Pedrito, acostumbrado. Era un soldado de Dios. Se puso de rodillas y oró. ¿Y después qué hizo? Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y a ver a Pedro, y al ver a Pedro se incorporó. Pero para que eso ocurriera, iglesia, tenía que primero Pedro doblar rodillas y orar. No oró en el cuerpo, frente al cuerpo. No, no, no. La Biblia dice que luego que oró, se volvió al cuerpo. Porque ¿para qué va a orarle a un cuerpo? Si él tiene que orarle a un Cristo invisible. Oró al Cristo invisible y luego el Cristo invisible le da la instrucción: ve al cuerpo, Pedro, y dile: Tabita, Tabita, levántate. ¿Y ella qué hizo? Abrió los ojos y luego se levantó de la cama, del lecho, y él, dándole la mano, le ayudó, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Ese es el Cristo que yo predico. Pero para poder ver la gloria de Dios, ¿qué debemos hacer? Doblar rodillas y orar. Se lo voy a repetir a los guachis: doblar rodillas y orar.
Hoy en día el pueblo de Dios no quiere ni doblar rodillas ni orar. Yo no sé cómo ellos quieren recibir bendiciones si no doblan rodillas. ¿Cómo quieren recibir una respuesta de Dios si no doblas rodillas? Todo es una quejadera, que me duelen los tobillos, que me duelen las rodillas. Todo es una quejadera, me duele todo, le duele todo. Pero a la hora de estar en las cosas del mundo no le duele nada. Como a muchos acá, todo el día con los ojos abiertos, pero cuando vienen acá entran en un sueño profundo. Y ahí están cabeceando en medio del servicio y dicen que es la unción del santo. Yo no sé qué unción es esa que te hace cerrar los ojos y dormirte en la silla. Será la unción del diablo, porque la unción del Espíritu Santo nos mantiene a nosotros alerta, escuchando el consejo de Dios. Por eso aquí se conoce la gente que ora, la gente que dobla rodillas, son las que siempre están allí explosivos. Hay una energía espiritual en su cuerpo, hay algo especial en su cuerpo. Y así hayan trabajado todo el día duro, pero cuando vienen aquí hay algo que se levanta en ti y es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí quiero finalizar. Cuando la presentó viva, dice la Escritura que esto fue notorio en todo Jope. ¿Y qué pasó? Y muchos creyeron en el Señor. Igual con lo que ocurrió con Eneas, muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un siervo, Simón curtidor. ¿Cómo no se va a quedar Pedro allí? Si allí está viendo la gloria de Dios. Allí le estuvo enseñando al pueblo a doblar rodillas. Hoy el Señor nos dice, al finalizar este sermón evangelístico, que nosotros vamos a ver la gloria de Dios en las enfermedades, en los problemas y en todas las adversidades, cuando nos mantengamos de rodillas y orando al Cristo de poder, al Cristo de milagro. Póngase de pie.